So good morning to all of you. It's a great pleasure to be with you today. My name is Alain Dupérat. I'm the head of a regional development and tourism division at the OECD. And we are more specifically located in the Center for Entrepreneurship, SMEs, regions and cities, where the Regional Development Policy Committee of the OECD is located. And the work we will be discussing today, more specifically, is undertaken by the Working Party on Rural Policy. Today we have interpretation in English and Spanish, so you have a tag on the bottom of your screen where you can select your language. Depopulation is a major challenge for many rural regions, for instance, in terms of public service provision. The project we will be discussing today will develop policy recommendations to manage the expected population decline in rural areas in 4 Spanish regions: Castilla y León, Galicia, Cantabria, and Asturias. And it will aim at developing a long-term vision and action plan. The event today marks, in fact, the real start of the project, and it will be organized in 3 parts. First, and we are just starting it now, a high-level plenary session. Then around 12, we will split in parallel thematic session where we'll have the opportunity to discuss a bit more on quality service provision, on digitalization, on governance issues, but also on social entrepreneurship and innovation. And then we will reconvene in plenary at 12 to discuss, to have a general discussion and some closing remarks. Before giving the floor to our first speaker this morning, I would like to acknowledge, of course, the support and the financial support of the European Commission and DG Reform in particular. Please make sure all speakers, we are remaining within the timing, because as you have seen, we have quite a busy agenda. Without further ado, I will give floor to our first speaker, the representative of Cantabria, to give us some welcoming remarks. So Pablo Zuloaga, you are Vice President and Councillor for Equality, Sport, Universities and Culture in the Government of Cantabria. You have the floor, please. Buenos días a todos y a todas. Como vicepresidente del Gobierno de Cantabria, es un placer para mí y un honor compartir con vosotros esta jornada de lanzamiento del proyecto Strategic Governance Plan for Rural Depopulation in RESOE, que fue presentado de manera conjunta por las 4 comunidades autónomas integrantes de la región sudoeste de Europea, RESOE, Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria. Quiero saludar a mis queridos colegas ante la Dirección General de Apoyo a las Reformas Estructurales de la Comisión Europea. El programa de apoyo a la reforma estructural proporciona apoyo técnico adaptado a todos los países de la Unión Europea para sus reformas institucionales, administrativas y de fomento del crecimiento. Esta asistencia técnica abarca todo el proceso de reforma, desde la preparación y el diseño hasta la aplicación. Desde la Comisión Europea, la Dirección General de Apoyo a las Reformas Estructurales seleccionó en la convocatoria de 2019, entre un total de 609 propuestas, este proyecto multirregión, liderado por nuestra comunidad de Cantabria, integrado por Asturias, Castilla y León y Galicia. Este modelo está enfocado al diseño de un modelo integral de gobernanza para luchar contra el reto demográfico en las zonas rurales. Esta es sin duda una de las realidades más graves de la dinámica demográfica actual que padecemos en el norte de España. El despoblamiento de las zonas rurales es un problema de primer orden, que no admite demoras. Es un problema que es necesario y para el cual es necesario y urgente desarrollar medidas específicas para enfrentarlo.
Las expectativas solo mejorarán con hechos y acciones concretas que combatan esta problemática. No es el momento de buscar responsables, sino que es el momento de buscar soluciones. Conforme a los últimos datos facilitados por el INE, cerca de un 29% de los municipios de Cantabria está en riesgo de despoblación. Un total de 29 municipios están por debajo del umbral de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Es una ratio que la Unión Europea califica como de riesgo y esta situación afecta casi exclusivamente a municipios no costeros de menos de 1.000 habitantes. Este proyecto, coordinado en Cantabria por la Consejería de Economía y Hacienda, fue diseñado en un conjunto por la Dirección General de Fondos Europeos, la Dirección General de Economía y la Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria. Este proyecto es fiel reflejo del interés particular de esta consejería y global del Gobierno de Cantabria por impulsar iniciativas integrales de lucha contra la despoblación. El objetivo, sin duda, es promover políticas públicas destinadas a la gestión del despoblamiento de las zonas rurales dentro del marco de las 4 regiones españolas participantes, así como la elaboración de planes de acción que comprendan una coordinación en áreas como la comunicación, el emprendimiento social, las infraestructuras, la innovación, la prestación de servicios o la creación de ecosistemas que generen bienestar para la ciudadanía de estas áreas. Se prestará especial atención a los mecanismos de gobernanza en múltiples niveles y a las soluciones sostenibles para hacer frente a los problemas demográficos como las reformas públicas. En definitiva, el objetivo final es disponer de una guía u hoja de ruta con medidas específicas adaptadas a cada una de las comunidades autónomas, medidas que permitan hacer frente de forma integral al reto demográfico y que puedan ser replicables en otras regiones tanto de España como de toda Europa. Para lograrlo, la Comisión Europea ha puesto al servicio de los socios el apoyo técnico de los expertos de la OCDE, organismo internacional referente en la materia y experto en el estudio de políticas públicas rurales, que fue responsable de elaborar estrategias similares para otros países como Escocia, Alemania, Finlandia o Países Bajos. Gracias a esta asistencia técnica de la OCDE para el emprendimiento, pymes, regiones y ciudades, se analizarán aspectos como el transporte, el emprendimiento, las infraestructuras tecnológicas y la prestación de servicios públicos, sanitarios y educativos. Se ofrecerán recomendaciones que podrán ser incorporadas a las políticas públicas enfocadas a la lucha contra el despoblamiento en las zonas rurales de los territorios participantes. Quiero destacar la importancia de este proyecto, que a la vez que es un reto, supone una oportunidad única, no solo por sus características, sino por el momento en el que se desarrolla. Su estructura multirregión y su enfoque integral fortalecerá nuestra capacidad para diseñar y implementar reformas estructurales. Asimismo, nos va a permitir impulsar alianzas estratégicas en el marco de la RESOE, de la que Cantabria pasó a formar parte en 2017. Más allá del tradicional marco de cooperación transfronteriza, la RESOE se constituyó con vocación de cooperación interregional. Pretende, por tanto, favorecer un impulso multisectorial ordenado y coherente, uniendo esfuerzos en una misma dirección de manera integrada, potenciando actuaciones coordinadas con un claro enfoque hacia resultados eficientes, medibles y constatables. RESOE, por tanto, es un espacio adecuado para coordinar esfuerzos y políticas en el interés común ante las instancias estatales y europeas. Al mismo tiempo, considero que es el momento de aprovechar la oportunidad extraordinaria que nos ofrecen los fondos europeos Next Generation EU para dar un nuevo impulso de modernización a la estructura económica. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia España Puede, que presentó el pasado 7 de octubre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es un proyecto de país. Es un proyecto que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía en cada una de nuestras comunidades autónomas, para una reconstrucción sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID-19. Esta estrategia de país del Gobierno Sánchez, del Gobierno de España, trata de responder a los retos de la próxima década en nuestro país y en nuestras regiones. Como no puede ser de otra manera, el reto demográfico se aborda de forma transversal,
en los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que destina a esta problemática más de 2.500 millones de euros asignados a diferentes departamentos del Gobierno. El objetivo de este montante es la reactivación económica en áreas afectadas por la despoblación, el acceso a los servicios en iguales condiciones que en el resto del territorio, la conectividad digital del medio rural tan necesaria y el impulso a la vivienda y el desarrollo de la agenda urbana en las zonas prioritarias ante el reto demográfico. En definitiva, consiste en hacer del medio rural y que el medio rural disponga de los medios, de las infraestructuras y de los servicios públicos necesarios para que la ciudadanía y los jóvenes en particular contemplen como una opción viable para el desarrollar su proyecto de vida las zonas rurales de nuestras comunidades autónomas. En momentos como los actuales, marcados por la incertidumbre, y ante los retos que nos enfrentamos en las visiones integrales, las acciones conjuntas y la coordinación entre los distintos niveles de gobernanza nos permitirá a los gobiernos hacer del crecimiento un verdadero desarrollo sostenible e inclusivo, restableciendo el necesario equilibrio territorial entre lo urbano y lo rural. Muchísimas gracias. Thank you. Thank you very much for your intervention and for raising the fact that, in fact, this project will be very much about solution, about trying to identify a roadmap for reforms, you know, and also for highlighting the timeliness. Now we will hear from the Vice President of the European Commission for Democracy and Demography. She has a message she would like to share with us. So let's listen to Dubravka Sioka. Ladies and gentlemen, it's a pleasure to join you today. In these COVID-19 times, we can still see the power of people to connect, to exchange ideas and support each other. This is particularly important when it comes to addressing the challenges surrounding depopulation. I commend the 4 Spanish regions of Castilla y León, Galicia, Cantabria, and Asturias for coming together to tackle this issue head-on. This project will come up with policy recommendations to manage the expected population decline. It will conclude with a strategy to help improve the well-being and to guarantee the territorial and economic sustainability of your 4 regions. I will follow the outcomes of today's event and the work on this strategy very closely as I progress in the drafting of my long-term vision for rural areas and as I move forward in my work on demography in the European Commission. Depopulation is part of the challenges surrounding the demographic change that we are witnessing across many regions in the European Union. Demographic change is essentially about people and their lives. Addressing demographic change, including issues like depopulation, is key to building a fairer and more resilient society. I work with all my colleague commissioners to ensure that Commission policies take account of the implications and impact of demographic change. To facilitate this work, we produced the Commission's first ever report on the impact of demographic change on 17th of June. The report relies on hard evidence and comparable data not only at the European level, but crucially also at the regional level. It brings out the major impacts of demographic change, such as on economic growth, labor markets, health and long-term care needs, and public finances. The data are a valuable reference for our current and future work in demography. Depopulation is a challenge for the European Union and especially in rural regions where there is a higher share of elderly people. Population decline implies less local resources, a smaller working age population, and higher per capita costs for public services. I'm glad that you have reached out to the European Commission to develop this plan, taking into account a long-term vision in a number of policy domains. Through our technical support instrument, we can indeed provide technical support to cater to region-specific circumstances and needs. Our support aims to help member states and regions to develop efficient and effective policy measures. This includes improving governance and coordination between different levels of government, public organizations, and actors from civil society, as well as digitalization and entrepreneurship.
What is key is to ensure that no region and no person is left behind. We are sensitive to the impact COVID-19 is having on businesses across Europe and how many small and medium-sized enterprises are struggling to survive past this pandemic, especially in rural and remote areas. We must act or risk sending the struggling rural areas into a further spiral of economic and social decline. The good news is that digitalized businesses are doing better during the crisis, not least because digitalization benefits significantly those SMEs in rural areas. Digitalization provides greater access to skilled workers and supports the local economy and helps retain jobs. Where you live has indeed become less important today, as long as you are connected. We can work remotely and can access services remotely. We can be schooled remotely. But first, we need to be connected. This is a completely new window of opportunity for rural and remote areas. However, only a quarter of businesses are highly digitalized. There is also a significant urban-rural divide in the digitalization of businesses as well as in terms of connectivity. We must minimize obstacles to digitalization and address the issue of connectivity in rural areas. The current crisis has highlighted the gaps between the connected and the unconnected. Reducing digital divides and inequalities means member states must ensure affordable, adequate broadband internet access for all citizens as the basis for participation in digital economy and society. The digital strand of national investments under the Recovery and Resilience Facility, which is 20% of the envelope, must take into account the needs of rural areas. Indeed, digital connectivity in rural areas is a key sector of the European Structural and Investment Funds, and when coupled with the new Connecting Europe facility, this support will accelerate the deployment of 5G and fiber connectivity, especially in rural areas. In its bid to support rural areas, I am working on a long-term vision for rural areas designed to help rural Europe unlock their full potential and deal with issues such as depopulation, connectivity, economic development, and limited access to services. We are currently analyzing the results of the public consultation that successfully concluded on 30th November. We started with the consultation because we want you, the regions, to be at the core of our vision. It is only jointly that we will come up with creative ideas and useful, pragmatic and actionable solutions to address the challenges and opportunities faced by rural areas that aspire to have a vibrant, dynamic and attractive future. We also plan to organize several events, including a stakeholder conference, because we want those most closely involved with these issues to play a part in how they are addressed. We plan to adopt the long-term vision by the middle of 2021, and it will present a clear view on what kind of rural areas we want to have in 2040 and offer a toolbox of opportunities underpinned by tangible pilot projects. We want rural areas to remain rural, to maintain their unique character. The vision will be concrete and operational. We want to unlock the potential of the rural areas. It should pay particular attention to young people and the gender dimension. Dear ladies and gentlemen, we have an opportunity here to nurture the heart of the European Union by connecting and collaborating with each other in making rural areas an even more attractive place for people and businesses to live and work. As a former mayor of Dubrovnik, I truly understand the importance of listening to the needs of people on the ground, really listening to them to help provide specific policy solutions. This includes the issues faced by the 4 regions of Castilla y León, Galicia, Asturias, and Cantabria. The strategy this project will generate, also with the help of the OECD, is an initiative I very much welcome. It is inspiring for the long-term vision I am working on. It has the same ambition of focusing on transport, entrepreneurship, technological infrastructure, and service provision.
This is significant in our common efforts to face the challenges of depopulation. I wish you an excellent launch event and look forward to your contributions to our work in demography and for rural areas in particular. Thank you. Thank you very much, Ms. Suka. I think an important point there is, as you have seen, is the development of this long-term vision for rural development, which is a real move in the Commission. So I think we already had at the OECD some discussion with the Commission to see how we can contribute to this vision and bring also OECD stakeholders on board to nourish the discussion. We will move now to continue the discussion this morning with Mario Nava. You are Director General of DG Reform, and you will start by telling us a few words, and then we will have our colleague from Spain and our colleague from the OECD. So Mario, you have the floor. Beaucoup, Alain. Good morning, everybody. Buenos días a todas y todos. Es un placer para mí estar hoy con ustedes en esta reunión inicial del proyecto por la ejecución de este plan estratégico de gobernanza por la despoblación rural en Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia. Es un gran honor para la DG Reform, a la cual represento, colaborar con estas 4 comunidades autónomas y con el Ministerio Español por la transición ecológica y el reto demográfico. Asimismo, me gustaría añadir el agradecimiento personal de la comisaria europea, la señora Ferreira, responsable de las políticas de cohesiones y reforma estructural. Este proyecto que estamos poniendo hoy en marcha es de especial relevancia por las prioridades europeas, como acaba de decir la señora vicepresidenta. Es por todo ello que quiero agradecer a la OECD que sea nuestro socio y comparte con nosotros su vasta y singular experiencia internacional y técnica en un tema tan crítico como lo de la despoblación. Ya por último, por no ello menos importantes, agradecer a las comunidades autónomas de Cantabria la celebración de este acto, así como a los CDO su intenso labor para hacerlo posible. Desde junio de este año, dirijo la DG Reform, una nueva dirección general de apoyo a las reformas estructurales. Sabemos que las reformas no son solo una necesidad, sino una verdadera oportunidad para que los Estados miembros obtengan mejores resultados. Unas reformas bien elegidas permiten que las ambiciones se materialicen en medidas realistas para alcanzarse. Consecuentemente, nuestro trabajo se traduce en apoyar a los Estados miembros en el diseño, desarrollo y ejecución. Esto es lo que el texto jurídico dice, el diseño, el desarrollo y la ejecución de estas reformas, colaborando con estos si así nos lo solicitan. Por eso mismo, hoy estamos aquí. Cantabria solicitó nuestro apoyo para afrontar el reto demográfico en las regiones españolas de la red de regiones del sudeste de Europa. Abordar el impacto del cambio demográfico en nuestros ciudadanos y regiones es una prioridad clave para la Comisión Europea. El cambio demográfico, junto con el cambio climático y con la digitalización, es la llave de una profunda transformación que está atravesando Europa. Desde su fundación, la Unión Europea ha tenido como prioridad la cohesión de las regiones como motor para generar riqueza y proporcionar una mejor calidad de vida a todos los ciudadanos europeos. Todos nosotros debemos poder elegir dónde vivir en Europa y no dudar que dispondremos de buenos servicios, así como de adecuadas condiciones para vivir y trabajar que cumplan con nuestras ambiciones. Por ello, es indispensable promover reformas para contrastar las disparidades crecientes y entre los Estados miembros para ser capaz de modernizar las instituciones locales y los servicios que proporcionan. La manera en la cual vivimos y trabajamos es fundamental para asegurar que nadie se queda atrás, como acaba de decir la vicepresidenta, la señora Suica. Como has dicho la vicepresidencia, muchas zonas rurales de Europa se enfrentan a este importante reto: despoblación, envejecimiento, migración de los trabajadores jóvenes y calificados, acceso limitado a la asistencia sanitaria
y al sistema educativo y escasa capacidad administrativa, creando todo ello una brecha tanto en las propias oportunidades como en las condiciones de vida entre las zonas urbanas y rurales. Nuestro objetivo es mantener y mejorar la calidad de vida de estas regiones y dotarlas de las herramientas necesarias para ofrecer soluciones a medida, teniéndose en cuenta las fortalezas y las debilidades locales, y ofrecer oportunidades a las personas a través del cambio. Una de las fortalezas del medio rural es la calidad de vida. Aunque aún minoritarios, empezamos a ver jóvenes que ya apoyan este cambio y deciden abandonar la ciudad en busca de una vida en contacto con la naturaleza. La pandemia nos ha enseñado que si las condiciones digitales son favorables, podemos trabajar de cualquier sitio. El teletrabajo ha llegado para quedarse y seguramente incrementará en el futuro. Como ha mencionado la vicepresidenta, actualmente la digitalización es una debilidad del mundo rural, pero esto hay que cambiarlo. El teletrabajo es una de sus grandes oportunidades también. Este verano el Consejo Europeo ha acordado un presupuesto renovado de la EU por un plan de recuperación. Con el plan de recuperación que denominamos Next Generation EU, la Unión Europea quiere dotar a todos los Estados miembros y regiones de una oportunidad justa para superar la crisis y reforzar la resiliencia. Next Generation EU es mucho más que una respuesta a la crisis. Como dijo la presidenta Ursula von der Leyen en su discurso al Estado de la Unión el pasado mes de septiembre, Next Generation EU es nuestra oportunidad para hacer realidad el cambio desde el diseño, es decir, creando oportunidades por el mundo del mañana y no solo creando contingencias por el mundo de ayer. El proyecto que estamos poniendo en marcha hoy aporta una contribución llave a esta agenda y que su objetivo es crear capacidades por el futuro de la comunidad local. Cantabria, Castilla y León, Galicia y Asturias tienen 140.000 kilómetros cuadrados de territorio y albergan solamente a 6.7 millones de habitantes. Por ejemplo, Bélgica tiene 30.000 kilómetros cuadrados y alberga a 11 millones de habitantes. Estos millones de habitantes se enfrentan al declive de la población, al envejecimiento, a la escasa conectividad y al resto de los retos asociados. Este proyecto tiene como objetivo ayudar a estas 4 regiones a ofrecer bienestar a sus ciudadanos a través de planes de acciones especialmente diseñados por ellas, basándose en una estrategia común por la gobernanza multinivel, el espíritu empresarial y la innovación, las infraestructuras tecnológicas y la prestación de servicios públicos. Con el proyecto que estamos poniendo en marcha hoy, queremos proponer soluciones que sean técnicas y políticamente posibles, pero sobre todo que respondan a la necesidad de la generación actual y futura. Permíteme subrayar de nuevo la importancia de vuestra contribución. Conoces mejor que nadie cuáles son los retos específicos para afrontar vuestra despopulación. Queremos escucharos. Queremos conocer vuestra opinión sobre cuáles consideráis que son las mejores soluciones, saber qué acciones, qué estrategias han sido llevadas a cabo, que han funcionado y que han fracasado. Por lo tanto, vuestra participación activa de hoy no solo es importante, sino que es esencial. Desde 2018, la DG Reforma ha aprobado en España 36 proyectos. Durante los próximos 7 años dispondremos de un instrumento de apoyo técnico, un programa nuevo y más amplio para apoyar los Estados miembros y las regiones en la reforma. España y sus regiones pueden contar con todo nuestro apoyo también en el futuro. Me quedo aquí, termino aquí y les deseo que esta reunión inicial sea muy fructífera. Muchísimas gracias. Thank you very much, Mario, for this intervention. Let me now give the floor to Francesc Boya. So you are Secretary General for the Demographic Challenge in the Spanish Ministry for Ecological Transition and the Demographic Challenge. Francesc, you have the floor. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, saludar a todas las personas que están
que son panelistas o presentadores de esta iniciativa, y también a todos aquellos que están al otro lado de la pantalla y que por tanto están compartiendo con nosotros este momento, que me parece un momento especialmente importante. Quisiera en primer lugar disculpar a la vicepresidenta cuarta, que por motivos técnicos y de agenda no ha podido estar con nosotros, y ese vídeo que le habían solicitado. En todo caso, hago llegar también su cordial saludo y su compromiso con este proyecto. Se ha dicho, y creo que es importante resaltarlo, que efectivamente la cohesión territorial es uno de los grandes problemas que afrontamos en este momento en toda Europa, pero especialmente en el ámbito del Estado español. Me gusta, para situar el contexto en el que, de lo que estamos hablando, utilizar una cifra que yo creo que ejemplifica claramente la profundidad del problema al cual nos enfrentamos, ¿no? España tiene en este momento 41 millones de habitantes que viven en un escaso 30% del territorio y 6 que gestionan el resto del país, ¿no? Del resto de la superficie de nuestro estado. Por tanto, eso pone en evidencia una lógica perversa que durante estas décadas ha ido vaciando absolutamente el interior de nuestros territorios, especialmente las zonas de montaña, las zonas más periféricas del país. Y digámoslo así, es una enfermedad territorial, si me permiten la expresión, que poco a poco ha ido creciendo y desarrollándose, porque en estos últimos años hemos visto que no solo las zonas rurales sufrían ese proceso de despoblación, sino también los centros, las capitales de provincia, las ciudades medias, poco a poco iban sumándose a este desastre demográfico en el que nos hemos visto sumidos, ¿no? Por tanto, hay una reacción por parte del gobierno español. Como ustedes saben, se tomó un acuerdo en la conferencia de presidentes el 17 del 1 de 2017, en el que se pedía la inclusión de reto dentro de la agenda nacional, y así fue. Por tanto, en este momento esta es una cuestión de Estado, es una cuestión que tiene toda una serie de mecanismos que nos han de permitir en estos años enfrentarnos a este reto, que evidentemente no es un reto a corto plazo, sino que es un reto a largo plazo, y para eso es obvio que tener reuniones y proyectos como el que vamos a conocer hoy es extraordinariamente importante. Por tanto, y por esta razón, yo ya quiero avanzarles el pleno compromiso del Gobierno, del Ministerio y de la Secretaría General para el reto demográfico con el proyecto que, como digo, hoy están presentando. Nos parece que es una muy buena herramienta para abordar los desafíos a los cuales nos enfrentamos. Creo que impulsa de una forma clara un modelo de gobernanza, de cooperación y, sobre todo, actuaciones frente a la despoblación de nuestro medio rural. Por tanto, ya les anuncio que las puertas de esta Secretaría General y del propio Ministerio estarán abiertas para colaborar y mantener toda aquella cooperación que sea necesaria para impulsar este plan. Entendemos también que los ejes del plan están perfectamente alineados con la estrategia nacional frente al reto demográfico, que esta estrategia es el marco común en el que todas las regiones y todas las administraciones deben reconocerse para trabajar juntos en los objetivos comunes. En este sentido, hemos hecho un proceso digámoslo así, de un proceso de buscar el consenso máximo entre todas las comunidades autónomas para que esta base sobre la que afianzar las políticas públicas en el ámbito de la demografía y la cohesión territorial sea plenamente o el máximo, que tenga el máximo de consenso, como decía, posible entre las diferentes regiones, comunidades autónomas y ciudades autónomas
de nuestro territorio. Por tanto, entiendo también que los resultados que puedan surgir de este plan puedan integrarse en un segundo documento después de esta estrategia que vamos a empezar a elaborar en breve y que es la agenda común del reto demográfico que debemos también compartir, en este caso con las comunidades autónomas, por supuesto, para alinear en esta agenda las diferentes políticas que deben hacer frente a este reto demográfico, y al mismo tiempo también con los diferentes ministerios del Gobierno y de la Administración General del Estado que deben alinearse para ayudar en este objetivo de devolver la cohesión territorial al país y combatir los efectos de la despoblación. El Gobierno trabaja en 4 líneas y estas líneas nos parece que son claves, ¿no? Por una parte, la prestación de servicio de calidad en las comunidades rurales, es decir, es evidente que necesitamos equidad en los servicios públicos. La digitalización para impulsar el desarrollo rural. Debemos tener todo nuestro territorio perfectamente conectado y en este sentido ayer tenemos una buena noticia porque el Consejo de Ministros aprobó una estrategia es decir, el plan para la conectividad y las infraestructuras digitales y una estrategia para el impulso de la tecnología 5G que está dotado con 4.320 millones de euros para desarrollar hasta el 2025 y que nos va a garantizar la cobertura con banda ancha en todo el territorio español. La gobernanza, es decir, las estrategias y la aplicación para el desarrollo rural, que en este caso lo estamos trabajando en el marco de una nueva ley que la denominamos el Estatuto Básico para los Pequeños Municipios, para facilitar especialmente el desarrollo de los proyectos, la simplificación administrativa, la contratación y garantizar esta prestación de servicios básicos, garantizando que la Administración General del Estado y las comunidades autónomas velan por este cumplimiento y el derecho de esta autonomía local. Como saben, España tiene más de 8.000 pequeños municipios que están muy diseminados por nuestra geografía y necesitamos tener este marco para poderlos ayudar, ¿no? en la gestión, porque entendemos también que los alcaldes son los aliados más importantes de los actores territoriales que tenemos en este momento para la lucha contra la despoblación. Hemos de trabajar también la cuestión del emprendimiento social, de la innovación en el medio rural, porque es evidente que no avanzaremos en la lucha contra la despoblación y en esta cohesión territorial si no hay actividad, si no tenemos emprendimientos, si no hay proyectos empresariales. Por tanto, debemos ser capaces de trabajar en nuevas formas de innovación que nos permitan de alguna forma reinventar estos territorios, volverles a dar funcionalidad, que sean capaces de recuperar unas nuevas fortalezas que Mario Nava explicaba hace un momento y que yo creo que son muy reconocibles precisamente en este momento de la pandemia que nos está azotando, del COVID-19. Han abierto una enorme oportunidad para el mundo rural, porque es cierto que podemos hacer que cambie ese paradigma en el que las ciudades han sido el único signo de modernidad de estos tiempos, ¿no? Por tanto, lo rural yo creo que ofrece una oportunidad de vida más humanizada, más en contacto con la naturaleza y por tanto hay una parte de nuestra sociedad que es muy sensible a estos valores y que efectivamente, como se decía, por medio del teletrabajo puede perfectamente incorporarse de nuevo a un espacio rural que le ofrezca oportunidades similares a las que está ofreciendo las ciudades y sobre todo la posibilidad de tener una vida más sana, más tranquila y, como decía, más humanizada, ¿no? Por tanto, para concluir, les diría que efectivamente es un reto apasionante, lo debemos compartir porque este es un reto de todos. Este es un momento en que podemos, como decía, repensar estos territorios, reinventarlos, impulsar de nuevo sus potencialidades y especialmente aprovechar esta oportunidad enorme
del mecanismo de recuperación con los fondos europeos, que nos va a permitir corregir todos esos déficits que hemos ido acumulando estos años y sobre todo volver a darle al territorio la importancia que merece, ¿no? Por tanto, saben ustedes que en este proyecto tienen unos aliados y unos, permítanme decirlo así, unos entusiastas del proyecto que les van a acompañar en todo momento y que, como he dicho al principio de mi intervención, tienen ustedes las puertas abiertas de la Secretaría General. Boya, can you hear me? Your time is over, so if you can just conclude and then we need to move. Pues nada más, un saludo muy cordial para todos y hasta aquí ha sido mi intervención. Gracias. Thank you very much, and sorry for pressure, but we have a busy agenda this morning. So, and thank you for mentioning the full commitment of the Spanish government also to support the project. Let me now give the floor to Nadim Ahmad, who is a Deputy Director at the OECD, in the Center for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities. Nadim, you have the floor. Thank you, Alan, and good morning, everybody. Buenos días para todo. I'd like to begin perhaps by just saying what a pleasure it is to be able to speak to you all today at this very timely and important event to launch our strategic governance plan for rural depopulation in the RESOE region. I'd also like to take the opportunity to thank the European Commission's DG Reform for its valuable support, but also, of course, the four governments from Asturias, Cantabria, Castilla y León, and Galicia for working with us in terms of making this event real, but also in terms of taking forward some of the actions that we'd like to explore as part of the initiative. I also perhaps want to take the opportunity of saying thank you to all of the previous speakers for all of their excellent interventions, because it makes my job, I think, here significantly easier. You've said, all of you collectively, many of the things that I'd like to say, and I'd perhaps come back to some of them in my intervention. Now, I say timely event, but it's important to note that this notion of depopulation in many of the regions that we're talking about today is not altogether entirely new. I myself am a product of these trends. My mother was born in a village not too far from Coruña many years ago, and she emigrated, as did many Gallegos and Gallegas, to London in the 1960s. So you can see that this is part of a long-term trend. Of course, it's been exacerbated, or we've seen shifting and more perhaps accelerating more rapidly in recent years, but it's always been part of the puzzle. And over the years, I guess I've had the privileged opportunity to be able to observe many of these changes firsthand. It's certainly the unfolding of the demographic trends that we'll be discussing at this inaugural event today. And I guess that perhaps one of the key lessons that I've learned from all of that is the importance of recognizing that there are shared and common challenges that require common solutions. But there's also, importantly, differentiation across and within the regions that require differentiated and targeted solutions. And those differentiations manifest themselves in many different ways. And from my own view, certainly as the son of a Gallega, I've been able to see towns like Sada grow because of its proximity to Coruña, while other towns such as Ferrol have seen quite significant declines in population over the years, partly reflecting its distance, partly reflecting difficulties, I think, in the transport infrastructure, but also, of course, reflecting structural change. Ferrol is a naval port city, port town, and of course, it's experienced a very strong decline in population over the last 10, 15, 20 years. But of course, part of these commonalities, we also have such as shrinking populations overall and aging populations. And what we've seen in our data is that the elderly dependency ratio across the regions is rising from an already high 35% that we saw in 2003 to around 40% today. And that's significantly higher than in many of the non-RESOE regions across Spain. And there are also commonalities related to digital infrastructure. The more limited access that we see in some of these regions by households to digital tools, but also the more limited access that we've already heard many speak about in terms of the ability of SMEs to engage in digital infrastructure. And this digital divide can have a quite profound impact on not just well-being, but also, of course, economic growth. And when we look at the data, we can see that 1 in 3
households in rural areas still doesn't have access to high-speed broadband, and that exacerbates this place-based digital divide. And there, of course, remains, as we heard from Vice President Schwitka, strong digital divides across SMEs, especially in rural areas. All of this exacerbates disparities existing in other areas of communication, such as transport infrastructure, and of course, access to skilled workers. And so we see these very severe constraints and difficulties impacting on SMEs. We also see commonalities related to access to healthcare. You know, we've seen a faster decline in the availability of hospital beds per 1,000 people in remote regions across the OECD than in other regions within the OECD. And that's happening despite the rise in the elderly dependency ratios that are certainly, I think, a crucial aspect of the depopulation phenomena that we observe in these regions. But, and many others have said this already, although there are common and differentiated challenges, there are also common and differentiated opportunities. And these opportunities, I think, present themselves in our ability to capitalize on a number of megatrends, in particular, digital transformation, which has been accelerated because of COVID. For example, the realization that the proximity that has driven agglomeration effects that improve the productivity in cities may matter less in digital space than it once did. I mean, we've seen, for example, this boom in remote working because of COVID, but we've also seen people in many countries beginning to move to what were formerly basically depopulated areas, partly because, of course, of safety, but partly also because, of course, digital transformation is beginning to enable these profound changes. So there are strong opportunities. And those opportunities also exist in other spaces. And there are many other megatrends, for example, that will allow us to rethink these notions of depopulation and to rethink how we can tackle some of the challenges. Opportunities, for example, through significant growth in ecotourism, a stronger awareness on responsible supply chains and all of these new criteria for responsible business conduct, a strong demographic shift towards buying local. You know, there's a recent survey that we've seen, for example, looking at Swiss and German consumers, showed that around over half of those consumers would be happy to pay for more for goods that were sourced locally. So these are all, I think, really important opportunities that we must take the opportunity of and grasp. Now, recognizing this notion of commonalities in terms of solutions, but also differences that reflect these place-based notions is a central aspect of the work that we're planning to do as part of this initiative. And as part of that, we're going to be developing a horizontal action plan, and that provides a common, holistic, and coordinated strategy for the 4 regions. And that has inbuilt a long-term vision across all of the policy domains that we're going to be discussing during this event: transport, infrastructure, technological infrastructure, entrepreneurship, service provision, digitalization, and all of them, of course, as important enablers to deliver well-being, but also, of course, to deliver much stronger, robust, and resilient growth. At the same time, of course, we want to make sure that we don't lose track of the importance of differences within and across the regions. And that's why the action plan will also be looking to develop separate action plans for the 4 regions that address those fundamental specific place-based issues that may differ across the regions. Now, perhaps what's fundamental in the approach that we're adopting here is the engagement with you, the stakeholders. And the project will pay special attention to these multi-level governance mechanisms, all of which, of course, can improve the efficiencies of the current system, but also deliver sustainable solutions to address these demographic challenges. And these territorial reforms, for example, can look at things like the mergers of municipalities, intermunicipal cooperation, whilst, of course, also addressing issues of managerial and fiscal reforms and the administrative responsibilities and fiscal incentives, so on. Now, of course, and as many of you have said, I mean, the dialogue will build on our own collective experiences that we've been able to develop at the OECD for many years now, and in particular, in many of the tools and instruments that we have at our disposal, including the OECD framework on rural well-being, and of course, in our principles of rural policy. And in all of these different initiatives, which brings together a huge amount of national and subnational experience that allowed us to develop, for example, lessons in terms of what went right and what works well. We put a strong focus on the need to develop long-term planning strategies.
around services and infrastructures, and making sure that all of these strategies are future-proof in order to ensure that they can adapt to basically the changing scenarios, and are, of course, fundamentally and most importantly, sustainable. We don't want to advocate short-termism or short-term solutions that don't work. So that's really important, I think, in terms of how we move forward. We also put a strong emphasis on the importance for rural regions to mobilize their assets and resources to improve both their economic performance and the well-being of all of the rural populations. And here, a lot of our recommendations, of course, will be looking to identify the comparative advantages that exist within the regions and across the regions, looking at niche markets, and importantly also to recognize other global phenomena, for example, globalization and this fragmentation of production that we observe within global value chains, recognizing there are potentials for firms to engage in these chains, to be part of an upgrading process themselves, creating new and additional value in their production process. And the last part of that, of course, is recognizing that we have to do more to foster entrepreneurship at the local level. And part of that, of course, means that we also have to recognize that there are still, whether it's at the rural level or the urban level, still very significant issues that hamper SMEs, in particular, the ability to access finance, where we observe basically very significant constraints. And addressing all of those issues, I think, is fundamental to making sure that we have a sustainable and robust set of recommendations at the end. Now, we're going to hear an awful lot about these issues over the course of the day. And of course, the discussions that you have ahead of you are framed around the 4 key pillars, and the quality service provision for rural communities, the use of digitalization to boost rural development, and of course, the governance strategies and the implementation for rural development, and last but not least, of course, social entrepreneurship and innovation in rural places. Now, I'm not going to say any more on that. I think that you have a healthy discussion ahead of you. So I'll leave it at that. And I look forward to a productive round of discussions. And thank you very much for your attention. Thank you very much, Nadim, and thank you very much, Francesca and Mario, for setting the scene. And I think the policy relevance of this project is absolutely clear, and it's also clear that this discussion is going, of course, much beyond Spain, and that all countries, are similarly affected. So thank you very much for that. We will conclude this high-level session this morning by some comments coming from the autonomous communities, and we will have intervention from 3 speakers. So you will have about 3 minutes each to tell us a few messages from your side to complete the picture, and then I think we'll be ready to really start the project efficiently. So let me give the floor now to Francisco Higuera, Vice President in the government of Castilla y León. Francisco, you have the floor. You are muted. We cannot hear you. Perdón. En primer lugar, quiero agradecer a la vicepresidenta y a la comisaria Suica su presencia y su inauguración y lamentar, pues que nuestra vicepresidenta y nuestra ministra de Reto Demográfico no haya podido estar presente por la agenda. Esperemos que esto pues, no vuelva a suceder. Mire, les hablo desde el epicentro del terremoto, ¿no? Que nosotros hablamos desde el epicentro del terremoto. 94.000 kilómetros cuadrados, 2.400.000 habitantes. Esto es reto demográfico. Esto nos está condicionando el futuro y está condicionando nuestras políticas, pero esto es un reto político esencial para Europa. Si alguien quiere entender cuál es el reto demográfico, qué reto político supone, que mire el mapa de las votaciones del Brexit. Que mire el mapa de las votaciones del Brexit y vea lo que supone la desafección del mundo rural para el proyecto europeo. Es una de sus mayores amenazas políticas, ya no económicas, sino políticas. Estos 4 ejes efectivamente son fundamentales. Cuando se habla de prestación de servicios, se habla de financiación. No es lo mismo la crisis demográfica en unos sitios que en otros. Y en estas regiones tenemos una peculiaridad muy importante. No es solo despoblación, es dispersión. Es dispersión. No es lo mismo prestar servicios a bajas poblaciones que a bajas poblaciones que además están muy dispersas. Más de 6.000 núcleos, más de 2.500 municipios en nuestra comunidad, más de 1.700 consultorios médicos con menos de 50 habitantes.
Esto no es lo mismo que prestar servicios a pequeños núcleos, pero con más población que núcleos completamente dispersos. Y esto exige financiación. Se nos habla de la digitalización del territorio. Efectivamente, este es el mensaje, la digitalización del territorio. Pero no podemos seguir haciéndonos trampas al solitario y diciendo que estamos cubriendo al 90% de la población si estamos dejando al 40% del territorio sin conectividad. No podemos medir la conectividad por población, sino por territorio. Porque estos servicios que nosotros prestamos al territorio, que somos el pulmón de nuestro país, 94.000 kilómetros cuadrados, no se prestan a los 2 millones, se prestan al conjunto del país. Si queremos mantener nuestros bosques, nuestra biodiversidad, nuestras aguas, no podemos financiar a estas comunidades por población. Por tanto, tenemos que financiar esos servicios que se prestan al territorio y no a la población. Necesitamos efectivamente simplificación normativa. Esa ley de pequeños municipios no pueden ser las reglas de gastos de un municipio de 50, de 100 habitantes, las mismas reglas de gastos de un municipio de 3 millones de habitantes. Y los fondos Next Generation efectivamente son una oportunidad, pero puede que sean la última oportunidad de vincular estas zonas al proyecto europeo. Si en estos fondos volvemos a fallar a estas zonas, generaremos desafección, generaremos movimientos políticos, como ya hemos visto, localistas, que van a fragmentar el Parlamento Nacional, que van a fragmentar el Parlamento Europeo y que van a poner en cuestión el proyecto común. Por tanto, estos fondos no pueden pasar por encima el reto demográfico. Tenemos que innovar, tenemos que conseguir que la gente se quede, porque la política de prestación de servicios sabemos que no es suficiente. Pero para innovar, para que haya emprendimiento necesitamos simplificación y fiscalidad. La gente no se va a emprender un negocio si no tiene condiciones favorables, si no tiene... Hay que hacer políticas educativas también en el mundo rural que nos ayuden a favorecer este emprendimiento. En resumen, es difícil resumir en 3 minutos el llamamiento dramático, angustioso de una comunidad que es una de las comunidades más extensas de Europa. Es prácticamente un desierto demográfico, con zonas con 8 habitantes por kilómetro cuadrado, con zonas realmente desérticas, que pide a nuestro país, a Europa, una última oportunidad de poder salir adelante. Aquí hay 2 comunidades que gastan más del 80% del total de su gasto en servicios sociales. Asturias y Castilla y León tienen que dedicar más del 80% de su presupuesto a políticas de sanidad, a políticas sociales, a políticas de servicios, que nos impiden hacer políticas de emprendimiento, que nos impiden hacer políticas de crecimiento. Es una auténtica urgencia afrontar este reto, pero afrontarlo con programas concretos. Francisco, sé que me he pasado, lo sé. Perdón, gracias. Thank you very much. Again, sorry for pushing you. And today is just the beginning, you know, so even if I fully acknowledge that 3 minutes, it's not a lot to give a full picture. I think it's just to have a little bit of a few high-level message from your side, and this is well taken, and this is very important. But of course, we will continue today and in the coming months this discussion, which is very important. So thank you very much, and apologize for making your intervention a bit short. Let me now give the floor for 3 minutes again to Fabiola Garcia. So you are from the government of Galicia. Fabiola, you have the floor. Hola, muy buenos días a todos y a todas, queridos compañeros. Antes de nada, me gustaría agradecer la invitación a participar en este encuentro auspiciado por Cantabria. Es sin duda una buena noticia que se celebren foros de este tipo que ayudan a consolidar el reto demográfico en el lugar que le corresponde dentro de la esfera pública occidental, es decir, que consolidar el reto demográfico en el centro de debate público y político. A día de hoy, afortunadamente, ya se han desterrado aquellas antiguas visiones que asociaban la demografía única y exclusivamente con el hecho de tener más hijos. Existe ya a día de hoy un amplio consenso sobre que la demografía es una cuestión poliédrica que consiste también en impulsar cada día más medidas que facilitan la conciliación, la atracción de nueva población,
fomentar el retorno, en este caso de gallegos que viven en el exterior, reequilibrar el ámbito rural y urbano, apoyar a nuestros jóvenes y favorecer siempre un envejecimiento activo. También, y por supuesto, hay que tener siempre en cuenta las ayudas a las familias, tengan o no tengan hijos. El objetivo de la política demográfica, por expresarlo en términos profanos, es darle a todos los ciudadanos las oportunidades necesarias para hacer realidad sus propios proyectos de vida, sin más cortapisas que sus propias preferencias personales. Hace 30 años, cuando hablar de demografía se consideraba prácticamente una excentricidad, la Xunta de Galicia ya tomaba sus primeras medidas en este asunto tan importante. Y hoy en día, decisiones que entonces eran apoyadas o apodadas peyoritariamente como natalistas, hoy ocupan un lugar muy destacado en las cámaras representativas de toda Europa. Esto no es fruto, estamos convencidos, de la casualidad, sino de un intenso trabajo impulsado, entre otras muchas comunidades que hoy estamos todas ellas aquí presentes. En el año 2010, Galicia, junto a Castilla y León y la región del norte de Portugal, sentaron las bases para la constitución de una alianza estratégica de cooperación interregional, que es la RESOE. 6 años después, profundizamos en esta cuestión mediante el dictamen del Comité de las Regiones, capitaneado por Castilla y León y entonces presidente Juan Vicente Herrera. En él se insiste en la necesidad de que Europa cuente con una estrategia que haga frente a los desafíos demográficos. Nuestras comunidades son conscientes de la importancia de este reto y así lo hemos ido trasladando a lo largo de los últimos años en nuestras políticas. En nuestro caso, el Gobierno autonómico, el Gobierno de Galicia, ha aprobado lo que es la primera ley de impulso demográfico a nivel nacional, que en estos momentos se está debatiendo en nuestra Cámara Legislativa y alrededor de la cual esperamos y deseamos un amplio consenso parlamentario. El origen de nuestra entidad, al igual que la de otras muchas regiones europeas que nos acompañan, es profundamente rural. Esto determina los principales condicionantes de nuestra demografía, que es el sobreenvejecimiento y la dispersión territorial. Para paliar las consecuencias negativas de esta realidad y garantizar la igualdad de oportunidades de todos los gallegos y gallegas, allá donde vivan, sea en el ámbito urbano o sea en el ámbito rural, la Xunta de Galicia, el Gobierno autonómico, está trabajando para aliviar la brecha existente respecto de las zonas urbanas en lo relativo a los servicios y a las prestaciones. Hemos puesto en marcha iniciativas pioneras y de referencia muy comentadas ya en otras comunidades autónomas, como son las casas nido, pequeñas escuelas infantiles totalmente gratuitas para los padres en aquellos lugares o municipios rurales donde no había ningún recurso de conciliación para todos estos padres. Hemos dado ya un paso muy importante y fundamental hacia la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años, instaurando la gratuidad para los segundos hijos y sucesivos con el objetivo de que las condiciones económicas de una familia no le impidan en ningún caso a unos padres llevar a sus hijos a una escuela infantil de primera calidad. Y hemos incrementado también las oportunidades para que los gallegos y las gallegas puedan hacerse mayores donde y como libremente decidan. Fabiola? Sí. Fabiola, sorry, if you can close. En definitiva, y ya para ir terminando, quiero nuevamente agradecer esta reunión, continuar pues prestando todo el apoyo que sea necesario por parte de nuestra comunidad y sin duda alguna insistir en la necesidad de que el Gobierno de España tenga o cuente con esa estrategia nacional frente al reto demográfico, que desde luego desde Galicia, al igual que otras comunidades, tendemos la mano para seguir trabajando en un objetivo que es de interés para todos los españoles y las españolas. Muchas gracias. Thank you very much, Fabiola. Now let me give the floor to conclude this morning to Jaime Izquierdo, and you are coming from the government of Asturias. Jaime, you have the floor.
Buenos días, muchas gracias por esta jornada y por esta oportunidad de poder dirigirme a compañeros que conozco desde hace tiempo y sé que están en la sala. Seré muy breve para ver si me ajusto a los 3 minutos. Se ha dicho que el reto demográfico es el problema de las 1000 incógnitas. Tenemos extraordinarias dificultades para buscar una solución a un problema que tiene tantísimas variables, ¿no? No voy a ahondar en la radiografía de Asturias porque es muy similar a la de Galicia y muy similar también a la de Castilla y León y de Cantabria. Si acaso hacer 3 referencias breves. Una con respecto a las certezas. Hay muchas incertidumbres, pero hay varias certezas. La primera certeza es que las comunidades afectadas por el envejecimiento tenemos un escenario futuro de varios años, de bastantes años, de gestionar sí o sí una población envejecida, con lo que significa el gasto sociosanitario. Por tanto, nuestros presupuestos van a estar condicionados por esa realidad. Tenemos una certeza también que tenemos una dispersión territorial, y lo comentó el vicepresidente de Castilla y León, que nos hace que los servicios sean bastante más caros, ¿no? En cuanto a las incertidumbres, todas. ¿Cómo atraemos población para las zonas rurales? ¿Cómo planteamos nuevos modelos de desarrollo local? ¿Cuáles serán los factores de localización? ¿Cómo generamos pequeños polos de innovación agroecológica o de innovación digital en los territorios rurales? En fin, todas esas incertidumbres que nos llevan a un nuevo modelo, que es un modelo postindustrial. Tenemos que avanzar hacia un modelo postindustrial partiendo de una certeza. No tenemos modelo. Los modelos industriales de los años 60 eran modelos de concentración y estaban dirigidos desde el Estado. Ahora no tenemos modelo, no tenemos referente. Tenemos que innovar, tenemos que inventar y tenemos que hacer prueba y error. Por tanto, esa es, de nuevo, una certeza que tiene, en mi opinión, 3 ramas. La primera, cambiar no es una opción, cambiar es una necesidad. Necesitamos cambiar, necesitamos explorar, necesitamos avanzar hacia sitios que no conocemos. Por tanto, nos equivocaremos, pero probablemente encontraremos algunas soluciones. La segunda, con respecto al teletrabajo que se ha puesto tan de moda en esta pandemia. Tenemos que avanzar en el teletrabajo, pero tenemos que avanzar y tenemos que convencer de eso a los conservacionistas que hay que hacer tierra-trabajo. Solo se conservan los territorios que se manejan con culturas locales. Por tanto, no es la conservación una dependencia estricta de la biología, sino de la cultura del territorio. Y esas culturas fueron arrumbadas por la perspectiva industrial. Por tanto, tenemos que recuperar pequeñas culturas del territorio que sabían manejar el territorio. Y quiero hacer una llamada a la Unión Europea con la idea de la Smart Village. Las villages, las aldeas, ya eran inteligentes antes de que se nos ocurriera a nosotros decir ahora que tienen que ser inteligentes. Las aldeas supieron gestionar el territorio, generar biodiversidad, vivir, darnos de comer, generarnos energía, y lo hacían con una extraordinaria capacidad para retener el carbono en el suelo. Por tanto, no les digamos ahora a las villages, a las aldeas que sean inteligentes, ya lo eran. Tenemos que recuperar la inteligencia de los pueblos. La segunda idea de certeza es que con esta administración que tenemos no conseguiremos grandes resultados. Tenemos que cambiar la administración pública. Y la tercera, hay que superar el concepto centro-periferia. Los conceptos centro-periferia, que son conceptos industriales, el centro de la concentración, la periferia del abandono. Hace 100 años que estamos trabajando con ellos y con esa organización territorial no iremos a ningún sitio. Por tanto, termino. No sé si me pasé del tiempo, pero quería poner en suerte los elementos de transformación con los que queremos trabajar desde Asturias y desde el resto de las regiones. Muchas gracias. Thank you very much to all of you. So we are already a little bit late. So thank you to the 200 participants which have been participating in this first session. We will reconvene in plenary at 12 with the same link as the one you have been using now. You can think about your question because this will be mainly a question and answer session. Now I invite you all to close this link and to join the other link to join the thematic session, and you will have received a different link
that you should use to connect with the parallel thematic session. And then I hope to see you all at 12 with the same link. So enjoy the thematic session and see you later. Okay, good. Okay, so welcome back, everybody, and thank you for continuing the discussion with us. I guess we had a good level of discussion in all the thematic session. We are still waiting a few participants to come in, but in the meantime, I think we can start by the session 2. And the idea of this session now is to give you a little bit of feedback on the main lines of a discussion which has taken place in the various sessions, but then also to open question and answer. So again, use the question and answer of a chat to put your question on, and the Secretariat will convey the question to all participants. We will probably make this session a little bit shorter than initially anticipated, but nevertheless, we'll try to have a minimum of questions. So with that, I will start by session 2, digitalization to boost rural development. And Rafaele, I guess you are the one to start. Ya, muchas gracias, Alan, por esta posibilidad de hablar con las regiones de España, con las 4 regiones de España. Fue muy interesante. Isidro Lasso nos expliqué muy bien este tema. Yo creo que hay como mensajes principales 3 grupos más 1, en el sentido que banda ancha como agua. Esto como, ¿no? Como la conectividad para la región, el medio rural muy importante y con desafío también de gobernanza para gestionar la última milla de conexión, que a veces no se comprende de que la responsabilidad de quién es de la implementación de esta última milla. Y después hay 2 grupos conectados. Uno es servicios digitales, que pueden ser de telemedicina, que pueden ser de servicios a la población rural, y también de skills, también de competencia para mejorar la penetración de la tecnología digital en las regiones rurales. Y esto también se conecta con una idea de desarrollo que se puede sintetizar con el concepto de ecosistema empresarial rurales, que pueden ser estos ecosistemas, aplicaciones avanzadas de servicios digitales que tienen una doble posibilidad, que es la super innovación con las startups digitales e innovadoras, y que es, ¿no? de estos nómades digitales que ahora empiezan a localizarse también en áreas rurales, también, pero estos ecosistemas empresariales rurales se conectan con los sectores productivos rurales tradicionales, entre comillas, que ayudan a esta smart transformation, esta transformación inteligente de la economía rural. En todos los casos, los mensajes general que salieron de la discusión es que es súper importante que la política en general cuida a los rurales. En el sentido de esto que se llamaba rural proofing, es importante que se considera la importancia y la posibilidad, la capacidad de las regiones rurales de contribuir también a la transformación digitales de las regiones, de los países, etcétera, y anticipar los desafíos que la digitalización de los medios rurales puede entregar, también porque si llegan nuevas figuras sociales, ¿no? Los jóvenes ingenieros con familias empiezan a preguntar para servicios sociales avanzados, para servicios públicos avanzados, y los medios rurales tienen que ser pronto y preparado a ofrecer. Lo último punto que quiero hacer es que hay como una paradoja digital, ¿no? Salió muy bien, que la paradoja digital es que digital es una política que imaginamos como
totalmente spatially blind, que no considera espacio, ¿no? El territorio como importante. Y cuando vamos a hablar con las regiones, las alcaldías, ¿no? La gente que trabaja en el medio rural, uno se da cuenta de cómo es importante un place responsiveness, ¿no? Una concepción del espacio. No tiene que ser solo esto, pero tiene que ser es importante una concepción del espacio también en la política digital. Mil gracias también a Isidro Lasso para su contribución muy interesante, y gracias a ustedes para organizar este magnífico evento. Gracias, Alan. Thank you very much, Raffaele. I guess now we will have Ángel Cabal Cifuentes. You will add some comments on this session. Sí, buenos días a todos. Muy sintéticamente, para un poco remarcar algunas de las ideas que tuvimos en este grupo de digitalización, decir que cualquier aproximación al éxito de las políticas de fortalecimiento de los territorios rurales, tanto en términos económicos como en términos de población, ha de considerarse desde un entorno multivariante, un entorno holístico, verlo como un todo. En lo referente al ámbito de la digitalización, yo podría dibujar una estrategia con dos apartados, de manera muy simple, izquierda y derecha. En la izquierda estaría la arquitectura de los servicios tecnológicos, con 4 capas. En la base están las infraestructuras de telecomunicaciones como recurso indispensable, son una condición necesaria, pero no suficiente para la mejora del contexto socioeconómico del territorio. Sobre estas infraestructuras hay que colocar una primera capa de servicios que sean percibidos como útiles por las personas que viven en el territorio. Servicios que consigan mejorar notablemente la calidad de vida. Una tercera capa, que sería la transferencia de la tecnología a los sectores productivos para mejorar la competitividad y estimular el tejido empresarial. Y una cuarta capa, que sería la innovación, que debe estimular para retroalimentar todo el esquema. En la parte derecha de este esquema están las personas. Para que una persona asuma el uso de la tecnología, necesita transitar por 3 fases. La primera, motivación. La tecnología tiene que serle útil, tiene que querer usarla. Será más útil en tanto en cuanto afecte más a sus actividades de la vida diaria. La segunda fase, la formación. Además de querer usarla, tiene que saber usarla, por lo que implica recursos de aprendizaje puestos a su disposición. Y la tercera fase es la fase de adopción. Esto sucede cuando la persona quiere usarla y sabe cómo hacerlo. En este punto se genera satisfacción de usuario y demanda de mejores servicios, aspecto que impulsa la parte izquierda del esquema, demandando mejores telecomunicaciones, mejores servicios, para que las personas sigan interiorizando estas en una especie de círculo virtuoso de la relación servicios de digitalización personas. Para finalizar, en este esquema hace falta la gobernanza. Nunca hemos de perder de vista este hecho, pero no perdamos de vista que la gobernanza no es solo gobierno. Además, y por último, para concluir, decir que todo esto tiene que atender a una estrategia planificada. Si no planificamos esta estrategia, el conjunto múltiple de actores seguramente que van a hacer que no consigamos un resultado homogéneo. Por lo tanto, estrategia, planificación y adelante. Muchas gracias. Thank you very much. Okay, let's move to session 3. And so the session 3 is about governance and strategies and implementation for rural development. Isidora, tu as la parole. Gracias, Ana. Bueno, durante la sesión, luego de cuando ya pudimos tenerlos a todos juntos, afortunadamente, creo que la discusión que nosotros pudimos tener está bastante alineada con lo que Rafael recién presentó.
primero nos focalizamos un poco en los desafíos en términos de gobernanza, y aquí quizás yo pudiese resumir estos desafíos que salieron a la mesa en tres grandes ejes temáticos. Primero, una predominancia de una visión más bien top-down, desde el centro, que hace muchas veces que las acciones estén desacopladas con las reales necesidades locales, especialmente en las zonas rurales, que obviamente las necesidades son bastante particulares, como también escuchamos durante la sesión plenaria, y que son diferentes de las necesidades de las zonas más urbanas. Esto muchas veces se transforma en cierto también paternalismo que impide en el fondo apropiarse del desarrollo local. Un segundo desafío que salió a la mesa también tiene que ver con la poca claridad en las responsabilidades, las duplicidades de las responsabilidades entre los diferentes niveles de gobierno. Esto, como bien todos sabemos, no es un desafío tan solo que enfrenta España, sino que la mayoría de los países OCDE se ven enfrentados a esta poca claridad y esta duplicidad en las responsabilidades. Salió el tema también muy interesante, el tema de la participación ciudadana, que la participación ciudadana vista como un fin en sí mismo y no como un medio que permita efectivamente que las estrategias de desarrollo respondan a las necesidades locales. Y esto finalmente es un proceso que ha ido jugando un poquito en contra, porque si lo vemos un poco como un checklist, un listo, participamos, pero entonces eso a su vez genera un desincentivo para la gente de participar. Y el cuarto gran desafío que pudimos conversar fue obviamente todo lo que tiene que ver con financiamiento y los incentivos que no necesariamente están alineados con las necesidades de los municipios rurales y las localidades más alejadas y más chicas. Para terminar un poquito con una nota quizá un poquito más positiva, también los puntos buenos es que existen iniciativas locales que muchas veces obviamente necesitan mejoras, pero hay iniciativas que pueden permitir que enfrentar estos desafíos. Nuno también que presentó la experiencia de Portugal con respecto a estos temas. Destacó la importancia del programa LEADER, del instrumento de los ITIs como un instrumento de verdad bastante rico y bastante que las comunidades locales pueden sacar provecho. Otras personas mencionaron los pactos locales, las estrategias de desarrollo participativo, etcétera. O sea que existen instrumentos que pueden mejorarse para que la participación y para combinar esta visión top-down que predomina con una visión un poquito más bottom-up. Y algo que también discutimos es efectivamente el COVID, que ha sido tan lamentable para la mayoría de las personas, pero que también nos presenta quizás una oportunidad, o sea, ver esta crisis como una oportunidad de mejora, sobre todo para las zonas rurales. Un alcalde mencionó el gran aumento de población que ha tenido su localidad durante estos últimos meses, entonces que es importante de verdad poner las herramientas que nos permiten efectivamente apoderarnos de esta oportunidad de retener a las personas en estas localidades. Y creo que esos serían los puntos más importantes que discutimos. Quisiera agradecer a Nuno por la presentación y por compartir la experiencia portuguesa, que creo que también fue de bastante ayuda para todos los participantes de la sesión, así que muchas gracias, Nuno, por eso. Thank you very much, Isidora. And now, continuing on this session, I will give the floor to Luis Dominguez,
and if you want to add a few comments following Isidore. Luis, you're muted. Buenos días. Bueno, yo después del magnífico resumen que ha hecho Isidora, poco tengo que añadir. Simplemente creo que una idea fuerza que ha quedado en el debate es la de que quien mejor conoce el territorio es el que vive en él. Y por lo tanto, la necesidad de aplicar el principio de subsidiariedad con todas sus consecuencias en la gobernanza. Es cierto que hay dificultades para la coordinación vertical y multinivel de esta gobernanza, pero eso no debe ser un obstáculo para hacerlo. Es más, a mí me ha encantado una reflexión que ha hecho al principio en el primer panel, en el panel general, el representante de Asturias, cuando dijo que hay que tener muy presente las culturas rurales, la cultura política rural. Hacer gobernanza sin tener en cuenta la cultura política rural, que es una cultura política que descansa en muchos casos en una democracia directa muy efectiva y muy eficaz, es algo fundamental. Alguien dijo también que llamar ahora a los pueblos inteligentes, a las aldeas inteligentes, no deja de ser un brindis al sol, porque las aldeas y los pueblos siempre han sido inteligentes. Y yo creo que una forma de innovar la gobernanza sería la de tener muy en cuenta estas formas de democracia directa que existen en los pueblos y en las parroquias, por lo menos en el caso del noroeste, en las parroquias, y darles una personalidad y una importancia que en estos momentos no tienen o de la que no han sido suficientemente dotadas, ¿no? Y también me ha parecido muy interesante otra reflexión que se ha hecho, y es lo caro o barato que es invertir en el rural. Porque hay a veces ese mantra de que como hay poca gente viviendo en el rural, las políticas no pueden pensar en un núcleo pequeño de gente, tienen que pensar en las mayorías, donde está la población. Bueno, es una forma de verlo, pero es que de ese modo lo que estamos perdiendo es la riqueza ecológica, cultural y patrimonial que representa el rural y que es imprescindible para poder sobrevivir en esta sociedad digital en la que nos vamos a sumergir, de hecho ya estamos sumergidos, ¿no? Y quisiera finalizar con un recuerdo de un pensador fallecido recientemente, bueno, no hace unos años, George Steiner, que decía que lo que identifica Europa es que Europa tiene nombres. Y nada mejor que el mundo rural para hablar de esos nombres. Porque en el mundo rural cada árbol, cada sendero, cada peña tiene un nombre y eso es un patrimonio fundamental que no podemos dejar caer. Muchas gracias. Thank you very much, Luis. Let's go back to the session 1. I see, Valentina, you are with us. So this one the session was about quality service provision for rural communities. So Valentina, you have the floor. Sí, muchas gracias. Hemos tenido quizás un poco de dificultades para poder conectarnos todos a la sesión, no obstante hemos tenido una discusión muy interesante. Evidentemente, en primer lugar, hemos hablado de los costes que conlleva la prestación de servicios públicos en zonas rurales, costes mucho más altos debido claramente a los costes de transporte y a las bajas economías de escala, que por ejemplo en España se calculan alrededor de 1.000 euros más para los servicios educativos. Y entonces, a partir de este tema, hemos visto cuáles son las políticas que pueden hacer las diferentes políticas, qué iniciativas se pueden llevar a cabo y cómo se pueden adaptar estos servicios a los medios rurales. En tema de digitalización, yo creo que ha habido un consenso muy grande entre todos los participantes. En primer lugar, la condición de base es que se complete
los trabajos de infraestructuración, que se pueda reducir la brecha digital que todavía es importante en los territorios rurales y en los territorios despoblados, que lleva en algunos casos, nos decían el ejemplo de Asturias, a comunidades de vecinos que se han construido su propia red digital, y que es la condición de base, junto con la otra condición, que es la posibilidad de desarrollar las habilidades digitales para que realmente se puedan utilizar estos servicios que hemos visto han sido muy útiles en el momento, sobre todo, de la gestión de la crisis causada por la COVID. Por otro lado, hemos hablado de cómo qué tipos de incentivos se pueden pensar para tener personal calificado, tanto en materia de educación como personal médico. Y evidentemente un papel muy importante son los incentivos fiscales, pero no tenemos que olvidar también la posibilidad de avanzar desde un punto de vista de la carrera, que es muy limitada en las zonas rurales comparado con las ciudades, y en especial para lo que son la carrera de los rectores. Entonces, también no solo un avance de un incentivo fiscal, pero también a través de incentivos de carrera y motivación. Y el tercer tema que hemos abordado es la participación de las comunidades locales, que efectivamente es central. Toda política para los territorios despoblados tiene que tener en cuenta los territorios que conocen su propia realidad, pero esto necesita invertir en asistencia técnica para todo lo que es la capacitación administrativa de territorios muy pequeños que necesitan una ayuda y una asistencia para llevar a cabo las intervenciones, así como se ha lanzado la posibilidad de tener un evaluador externo independiente que pueda evaluar si se avanza o menos en las políticas que se ponen en marcha. Yo quiero solo destacar, aparte estos tres temas principales que hemos abordado, basados sobre las tres preguntas que queríamos discutir, como hay un aspecto financiero que hay que tener en cuenta, que es importante, también lo destacaban los compañeros del gobierno de Cantabria, que es un criterio territorial a la hora de distribuir los recursos financieros para las comunidades autónomas. Hay que tener en cuenta el criterio de dispersión, los costes que esto conlleva, también de transporte, simplemente pensamos al caso de los transportes escolares. Entonces, tener en cuenta un criterio territorial es fundamental desde un punto de vista financiero, así como no tener únicamente en cuenta criterios económicos de eficiencia a la hora de llevar a cabo políticas para estos territorios. Aparte del aspecto financiero, hay un aspecto evidentemente normativo que se tiene que abordar. Existen límites hoy en día, por ejemplo, simplemente si pensamos a la posibilidad de dar un surplus económico a médicos o a educadores que se establecen en zonas rurales, y junto con el aspecto financiero y normativo es fundamental el aspecto de la participación de las comunidades locales y la gobernanza. Quizás antes de cerrar un pequeño punto más sobre la perspectiva de género, sabemos que hoy en día las mujeres son las que deciden muchas veces si la familia se queda o se va de la zona rural, y para que se decida de quedarse es necesario que haya en primer lugar empleo, pero también calidad de vida y servicios sociales y económicos importantes. Entonces hemos introducido también la perspectiva de género en la discusión, que nos parece importante. Y para cerrar un poco las conclusiones, más que de igualdad de servicios, queremos hablar quizás de servicios equivalentes como servicios que tienen en cuenta la realidad de los territorios y el criterio de especificidad, no sé si se puede decir así en castellano, especificidad territorial. No queremos exactamente el mismo tipo de calidad de servicio en ámbito urbano, lo tenemos que adaptar al ámbito territorial según sus propias características. Y creo que esto es todo por el primer taller. Thank you very much, Valentina, for these points. I guess we were supposed to have Luis Antonio Gomez, but he couldn't connect, so we will just move to the next session. And then, as planned, we will take question and answers, so feel free to write your question in the chat, and then we will take them.
So on session 4, which is about social entrepreneurship and innovation in rural places, we'll give the floor to Yonsi Vaillant. Great, thank you, Alain. I will, just to continue with everybody, I'll switch back to Spanish. Entonces, para resumir lo que hicimos en la sesión 4, emprendimiento social e innovación social, primero, especificar que había un poco de confusión, un poco una discusión sobre qué era el emprendimiento social, siempre hay temas de definición. Hubo mucha discusión entonces sobre el papel de las cooperativas o de las empresas asociativas o colaborativas, que sí hace parte del ecosistema que puede ser del emprendimiento social, pero había que a poco entender el emprendimiento social como algo muchísimo más amplio, y hasta cierto punto el emprendimiento social es nada más que tener una sociedad que es emprendedora en sí mismo, con su, que sabe tomar iniciativa, que sabe hacer su propio liderazgo, que realmente hay una propulsión desde dentro. Entonces, basado en esto, hemos atacado 3 diferentes temas: lo de las relaciones entre el público y el privado, lo del papel de la innovación y las posibles restricciones o limitaciones a la innovación, y después, al final, el tema de los jóvenes y cómo el emprendimiento social o la innovación social puede influir más visiblemente el segmento de los jóvenes en el territorio. Y simplemente empezar con el primer punto que suscitó mucho debate, que es el tema de las relaciones entre público y privado. Había al principio de la discusión mucho un poco actitud que, bueno, hay una manca de confianza, los lazos entre el público y el privado no está bien consolidado, y de poco a poco hemos pasado de lo pesimismo más a lo optimismo, a ver cómo podíamos desarrollar un poco un mejor papel de lo público para facilitar el emprendimiento y la innovación social en el territorio. Y yo lo resumo con mis propias palabras, pero como lo entendí es que la política tendría que facilitar en lugar de regular, ¿vale? La política o la administración tendría que tomar un papel de habilitador en lugar de intervencionista o interventor. Y también tendría que ayudar a mejorar los atributos que son las fortalezas del proceso, en lugar de intervenir directamente en el proceso o intentar implementar un proceso. Entonces, es más un papel, como decía, de facilitador, ayudar, y si volvemos a lo que se decía en otros paneles, de dejar el territorio de una forma bottom-up, tomar un poco más sus iniciativas, porque al final eso es la base del emprendimiento, saber tomar sus iniciativas. Y el mejor papel que podía jugar lo público es dejar la sociedad ser más emprendedores, incluyendo hacer sus propios errores y aprender de estos errores. Es por eso se comentó que uno de los obstáculos más importantes finalmente es la cultura. La cultura en el territorio finalmente es la percepción que los mismos habitantes de estos territorios perciben de sí mismos. No somos emprendedores, no podemos tomar iniciativas, y ahí el sector público, la administración, tiene mucho que ver para intentar cambiar esta forma de pensar, dar confianza y hasta dar otros ejemplos en otras partes del mundo donde en el mundo rural sí que pasa cosas. Y después hubo mucha discusión sobre pues, la falsedad de considerar una dicotomía de rural-urbano, que hoy en día finalmente es muchísimo más integrado, y cuando hablamos de emprendimiento en el mundo rural, finalmente estamos hablando de un ecosistema que sobrepasa y que la cadena de valor
rural, pues finalmente tiene tanto lo rural como lo urbano y va y viene. Entonces, hay que pensar más bien en un rural-urban link, o enlaces, sin pensar directamente entre es rural o es urbano. Porque hay muchas diferentes rurales, hay muchos diferentes urbanos, y lo que hay que mirar es más bien las interrelaciones en el emprendimiento rural y en la innovación rural. Y eso me lleva a la innovación. Dentro de la innovación social para el territorio, ahí es una innovación, pero no desde la perspectiva de lo tecnológico, de lo que realmente es vanguardista. La innovación social es una innovación adecuada, una innovación que respeta las fronteras y las limitaciones que hay en el mundo rural, ¿vale? Y muchas veces estas limitaciones es lo que provoca la creatividad, es cómo aportar servicios, cómo llevar a contribuir a objetivos sociales de una forma creativa, innovadora, adaptada al territorio rural. Y eso incluye utilizar el emprendimiento como herramienta para también lograr estos fines. Y ahí pues hemos ido más hacia el tema de los jóvenes, porque para tener una sociedad que es emprendedora, para tener una sociedad que sabe innovar de una forma adaptada, pues finalmente necesitamos una población que tiene estos reflejos, que tiene estas habilidades, esta actitud, y ahí hemos hablado mucho de la educación. Y la educación en estas habilidades fundamentales del emprendimiento tiene que venir desde las edades más jóvenes en los territorios, para que no necesariamente enseñar a los jóvenes a crear empresas, pero tenemos que enseñar a los jóvenes rurales a tener iniciativas, ser proactivas, saber tener liderazgo y llevar a cabo proyectos, ¿vale? Y esto entra desde las edades más jóvenes. Una vez que son adultos, muchas veces es difícil cambiar el chip o cambiar la mentalidad. Y también esto es una forma para que los jóvenes pues desarrollan un sentimiento más de pertenencia, incluirlos en la visión del territorio. En las comunidades más rurales, que se sienten que hacen parte de esta comunidad, y así pues van a valorizar muchísimo más el territorio a su alrededor, y van a, si tienen las habilidades de saber hacer, pues van a ser mucho más creativas con innovaciones sociales o emprendimientos sociales para intentar resolver algunos de los problemas o situaciones que hace frente en el territorio. Y de la misma forma, si estos jóvenes pues se van, haber desarrollado esta afición al territorio desde joven, pues cuando están lejos, en sitios urbanos, o cuando están trabajando en su capital humano, pues eventualmente pueden volver al territorio porque la aprecian y lo ven, y pueden implicarse mucho más en la sociedad. Entonces, seguro que he dejado algunos temas de la discusión, y también he interpretado muchos de la discusión con mis propias palabras, pero en resumen, más o menos, es lo que hemos tocado. Gracias. Thank you very much, Yancy. And now I will give the floor to Gustavo Garcia from Cantabria for some comments. Gustavo? Sí, buenos días a todos y a todas. Lo primero de todo, un cordial saludo para todos los participantes de esta sesión. Soy Gustavo García, el director general de trabajo de Cantabria. He participado en el grupo 4 sobre emprendimiento social, y quería un poco pues trasladar la impresión que desde Cantabria y en esta participación en los proyectos europeos estamos intentando llevar también, y aprovechando la ocasión que tenemos con los fondos del Next Generation, que como se ha dicho en varias ocasiones, pues bueno, es una oportunidad importante
en este momento para todas las regiones europeas. En primer lugar, decir que nuestra perspectiva en el ámbito del desarrollo territorial y de cohesión social va a trabajar básicamente con líneas de economía social. Es verdad que también lo ha apuntado la representante de nuestro grupo, del grupo líder de los Valles Pasiegos, de acción local y territorial, haciendo hincapié en la necesidad de ir a fórmulas más colaborativas de economía que fortalezcan el tejido, las iniciativas, el emprendimiento en el ámbito social. Para nosotros, uno de los objetivos fundamentales en Cantabria sería establecer una estrategia de desarrollo social, territorial y de economía social que nos pueda dar pues un diagnóstico importante. Aquí estamos ya trazando muchas líneas y se han dicho muchas ideas que nos permita pues abrir líneas de acción en este sentido. Es verdad que vamos viendo iniciativas y se ponen en contacto muchas de ellas con nosotros relativas a lo que son la oportunidad que ha generado la situación del COVID-19 y lo que es la potenciación del teletrabajo, y empezamos a ver también en el ámbito rural pues iniciativas de emprendimiento de personas que se han trasladado desde el ámbito urbano al rural, como viendo una oportunidad también de, como se ha dicho también, de una mejor calidad de vida, de unos valores diferentes a la hora de vivir y trabajar, y que están planteando también nuevas realidades de trabajo. Ahí hay una tarea interesante, puesto que las administraciones locales pues se van a encontrar con la necesidad de ir desarrollando e implementando servicios que ya no solo tienen que ir dirigidos a las necesidades de su población originaria o autóctona, generalmente muy envejecida, sino la realidad de otras necesidades de otra población más joven, con otros intereses. Yo creo que se decía también ahora en relación a los servicios públicos, que los criterios tienen que también ya mirar hacia dos enfoques diferentes a la hora de ofertar unos servicios públicos adaptados, pero a las realidades de poblaciones con intereses y con realidades profesionales diferentes. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una tarea importante, la de desde las administraciones autonómicas, como es en este caso el Gobierno de Cantabria, reforzar también con las administraciones locales esa cooperación para que se puedan generar esas oportunidades de negocio. Es verdad también que el ámbito de Cantabria es un espacio geográfico pequeño que nos permite esa interconexión directa. Se ha hablado mucho aquí que debemos abandonar la dicotomía entre lo que consideramos rural y urbano y hablar más de espacios de colaboración, de espacios híbridos, puesto que aquí sí se pueden generar sinergias en esos sentidos. Es más, las iniciativas que pueden venir o van apuntando desde el ámbito del emprendimiento, de la economía social en el ámbito rural, van precisamente en ese sentido de contar con lo urbano como una continuidad, como un continuo, donde se puedan generar iniciativas y fijar población desde el ámbito territorial. Yo creo que en principio sería un poco la idea general, que es implementar políticas de desarrollo de economía social con una cultura que tiene que, lógicamente, contemplar la del propio territorio, que es el que conoce y el que sabe, como se ha dicho aquí, el que ha mantenido esa diversidad, el que ha mantenido además esos recursos que son necesarios para la ciudad, pero que ahora toman un valor especial. Simplemente trasladar que esa es la línea en la que estamos trabajando desde Cantabria y ponerla en colaboración y en participación con el resto de asistentes en esta ponencia. Muchas gracias. Thank you very much, and thank you very much to all of you for this very good summary and comments, and I'm pretty sure that all of this will contribute a lot, you know, to put the project on the right foot from the beginning. We are very late. We offered you some room for discussion. We have not seen so many, so maybe I will put one question and then we'll see if we have other questions. Otherwise, I think we can continue the discussion later on, because as I said, this is just the very beginning of a project. So personally, I've been quite interested to listen to many of you about how to better engage, you know, citizens in the work that we do, in the design of the various strategies that
we are discussing, but also in the implementation of this. And several of you said this is an important topic, and we are still too much in a top-down approach, you know, and we need to change all of this. So my question to all of you, I would say, you know, would be how to support better, you know, the engagement of citizens in the work we do, in the strategies we do. What type of tools, of mechanism, or cooperation agreement that we can suggest. So this is really about the engagement of citizens. And so if you have any comments you would like to do on that, yeah, please raise your hand. I'm not so sure if I can see your hand, but you can just raise your hand. Who would like to speak about the engagement of citizens? No panelists. Nobody. I see. I think you have Raffaele who had his hand up. Ah, okay. Go ahead. Gracias, Alan. Lo voy a hacer en español también. El tema sobre digitalización es clave también porque muestra a los ciudadanos rurales que hay un interés del Estado, ¿no? Hay una inversión que llega al Estado y ayuda a la conectividad, se abre una nueva oportunidad, etc. El tema, como también decía Ángel, es que esta es una ocasión para generar una plataforma de servicios, ¿no? Y cuando los ciudadanos ven que hay un cambio de marcha, un cambio de relación, ojalá se pueden poner una manera más proactiva al frente del policy maker, del Estado, la política de Europa, etcétera, etcétera. El tema es no pensar que hay shortcuts, no pensar que una política como digital o una política como sanidad o una política como educación puede solucionar los problemas de los ciudadanos rurales en una manera instantánea, ¿no? Es un proceso y, como decía y como salió en la discusión en el panel, si los ciudadanos rurales se sienten cuidados del Estado central, de las instituciones, se puede empezar a generar una nueva relación entre ellos en las políticas. Si no hay esa sensación de importancia, de relevancia del rural, no creo que se puede ir a buscar para participación rural, ciudadana. Thank you, Rafael. Luis? Sí, bueno, yo quería insistir en que si queremos que la ciudadanía rural, fundamentalmente en este caso, participe, tenemos que respetar su cultura política. La cultura política del rural es una cultura política que todavía tiene en lo comunitario, en el sentido de comunidad, un valor muy importante. Y creo que si abrimos cauces para que esos valores comunitarios puedan actuar en los niveles de las políticas públicas, conseguiremos corresponsabilizarlos. Y de esa manera también a veces evitar un poco cierto sesgo de victimismo que puede haber por parte de la población rural, de considerar que todo se hace desde lo urbano, todo se hace desde la ciudad, no nos tienen en cuenta. Bueno, también es importante tener en cuenta que hay que hacerse valer. Es decir, el tener una actitud de víctima no nos va a ayudar en exceso. Pero hay que partir, creo yo, de la cultura política rural, que es una cultura política donde la comunidad tiene más importancia que el individuo. Thank you. We have a comment from Paz Diaz Nieto. Paz, are you with us? Can you speak?
Sí, efectivamente. Solamente comentar que desde la Dirección General de Fondos Europeos, precisamente en el marco de otro proyecto también de apoyo que hemos pedido a DG Regio y en colaboración con la OECD también, estamos poniendo en marcha una iniciativa piloto para favorecer el diálogo social, la participación civil, la participación ciudadana en la definición de nuevos mecanismos o de los nuevos esquemas de financiación de cara a los nuevos fondos estructurales, ¿no? Que este proyecto estamos en él, que estamos colaborando con la OECD ya para poner en marcha esta plataforma y que vamos a tomar como referencia todo el territorio de Cantabria, incluidas también las zonas rurales, ¿no? Y que es un ejercicio que nos puede servir efectivamente para identificar prioridades de financiación de cara al nuevo marco financiero plurianual y en específico al uso y a las temáticas específicas que serán de interés en el nuevo FEDER. Yo creo que puede ser un camino, digamos, interesante sobre el cual pudiéramos avanzar y que pudiera ser extrapolado también a la definición de otras políticas públicas o de otros mecanismos de financiación. Simplemente quería dejarlo ahí, es un proyecto que ya acaba de empezar hace un par de meses, que va a durar todo el año que viene y que, bueno, del que seguramente también tendremos resultados próximamente. Muchas gracias. Thank you very much. We have another question regarding border regions and if you think they need specific policies, you know, border region. Does any of you want to comment on that? No? Okay. Good. Well, if no additional comment on your side, I would like again thank you all for. Isidora. I knew the OECD was about to comment on that, no? Sí, lo siento, perdón, pero estaba leyendo la pregunta para poderla responder de manera. Y claramente, o sea, la pregunta, la conectividad se debe tener cuando se llega a la frontera. Obviamente la respuesta es no. La cooperación transfronteriza es algo que, bueno, de partida nosotros desde la OCDE estamos trabajando, que cada vez con mayor, le estamos dando cada vez un mayor énfasis, y creo que esto ha sido sobre todo, la cooperación transfronteriza ha sido algo que ha surgido de manera muy relevante y muy importante durante esta crisis. Porque los virus no saben de fronteras, no conocen de fronteras, y por lo tanto es necesario justamente potenciar estas colaboraciones. Y en este sentido, también el hecho de que hoy día nosotros hayamos podido compartir con los vecinos de Portugal agrega un poco en ese camino. Podemos compartir con ustedes también en el chat el trabajo que hemos hecho en términos de cooperación fronteriza, para no alargarme más porque ya estamos pasando el tiempo. Thank you very much, Isidora, and thank you all for participation. So let's move now to the closing remarks, which is the last part of our discussion. And we'll take a few minutes to tell you where we are and where we go with this project. And I will start by giving the floor to Enrique Garcilaso, who is the head of Regional and Rural Policy Unit at the OECD. Enrique? Thank you, Alain, for giving the floor, and thank you to all participants that went through the various panels, and apologies for the technical difficulties. It's not easy to give a summary of the discussions today, but I'd like to stress out a couple of points that come to my mind. First, I think the context in which we are operating, it's important to highlight that over the past years, we've seen a growing gap between the cities and the rural. And from what we have measured, this gap has De been lo que growing. nosotros hemos medido, esta brecha se ha acrecentado desde la crisis financiera global, y no tiene que ver solo con cuestiones de oportunidades económicas, sino también con algunas de las que hemos hablado hoy, por ejemplo, las diferencias culturales,
las diferencias de calidad de vida o de bienestar. Creo que en este contexto, como oímos al principio, algunas políticas como la política de cohesión de la Comisión Europea o las políticas de crecimiento son muy importantes para abordar estas disparidades, porque si siguen creciendo vamos a tener problemas. Ya hemos visto lo que ha ocurrido con los chalecos amarillos en Francia, por ejemplo. Es importante que pensemos en estas cuestiones. Y en este contexto, hablando de los retos demográficos, bueno, es algo fundamental, porque algunos países se están quedando atrás y las personas que viven en estas zonas se están quedando atrás. Y creo que un resumen importante de hoy es que para superar el reto demográfico necesitamos una visión holística, necesitamos un paquete de políticas. Si pensamos en compartimentos estancos, en partes independientes y separadas, no vamos a conseguirlo. Si yo tuviera que resumir algo de hoy, es que tenemos que hacer algo como reactivar el sector productivo, cómo utilizar de la mejor manera posible estos recursos, cómo mejorar los servicios, cómo hacer que las zonas rurales sean más atractivas en cuanto a servicios, pero de lo que no hemos hablado tanto es de los vínculos, cómo estos espacios rurales interactúan con lo urbano, no son islas o espacios que están aislados remotamente, sino que hay una fuerte interacción con los espacios urbanos y creo que sería interesante diseñar estrategias que tuvieran en cuenta este continuum. Y hay algunos comentarios que escuché al principio que tienen que ver con la connotación negativa. Hemos oído hablar de los retos o incluso de la enfermedad del reto demográfico. Y bueno, en la OCDE hemos hecho algunos estudios en los que nos hemos planteado qué oportunidades pueden venir de la mano del reto demográfico. El hecho de que algunas personas se estén mudando, esto no significa necesariamente que sea malo. Algunos van a las ciudades, otros vuelven. Creo que a veces es importante pensar en estas oportunidades de forma dinámica. En lugar de pensar en el envejecimiento como algo malo, podemos pensar en ello como algo bueno, que somos más longevos. La gente vive más y eso no tiene por qué ser malo. Por ejemplo, en Japón se ha hablado mucho de cómo reactivar a las personas mayores e introducirlas de nuevo en el sistema productivo. Están pensando cómo convertir estos retos en oportunidades y cómo sacar partido de estas tendencias. Eso es bastante importante. En cuanto a las políticas, hay varias cosas importantes. La primera es que, sabemos que las políticas no funcionan bien. Si la gente se muda es por una razón. Es importante que las políticas puedan anticiparse y puedan tener una visión a largo plazo, que es lo que está haciendo Japón justamente ahora, porque saben cuál va a ser su perfil demográfico dentro de 15 o 20 años y están planificando ya las infraestructuras y los servicios que van a necesitar a largo plazo para poder proporcionar unos servicios de calidad a los ciudadanos dentro de estos escenarios. También la respuesta de las políticas debe abordar dos elementos principales. Uno, cómo hacer que las zonas rurales se vuelvan atractivas, es decir, cómo atraer a los jóvenes. Si hablamos de los jóvenes, tenemos que pensar en políticas que piensen en las estructuras productivas, cómo reactivarlas y también en la prestación de servicios. Estas políticas creo que son las más importantes. En cuanto a la digitalización, lo que me sorprende es que es necesaria, pero es insuficiente. Es
una condición indispensable, así lo veo yo. La digitalización nos puede ofrecer oportunidades muy importantes para reducir esta brecha, sobre todo en el contexto de la COVID-19. Pero la digitalización es como las políticas de infraestructuras que hemos tenido en el pasado. Si queremos construir un edificio sólido y nos olvidamos de todo lo que hay alrededor, la gente va a seguir mudándose. La digitalización tiene que ser parte de una política holística. Hemos oído hablar de ecosistemas, de capacidades digitales, de formación para proporcionarlas, cómo digitalizar las pymes, cómo internacionalizar estas empresas. Todos estos elementos tienen que ir de la mano de la agenda digital. Y esto me lleva de nuevo al primer punto. Necesitamos un paquete holístico de medidas. En cuanto a gobernanza, me ha parecido muy interesante algo que escuchamos al principio. Necesitamos estrategias comunes, acciones que se puedan compartir, pero también necesitamos que estas se adapten a las especificidades de cada lugar. Y de nuevo, las políticas de arriba abajo no funcionan. Tenemos que apostar por las de abajo arriba, pero tienen que estar coordinadas porque si no, no van a funcionar. Es muy importante que se produzca esta integración porque no todas las políticas tienen la misma noción demográfica. Tenemos que pasar por la prueba de lo rural a través de las políticas y tenemos que contar con unos paquetes de política adecuados a cada lugar adecuado. Eso es un pilar fundamental. Y esto no es como una receta de cocina sencilla. Tenemos que hacer un paquete integrador en el que se tengan en cuenta todos los aspectos de los que he hablado. La visión a largo plazo, la digitalización, etcétera. Estas son algunas de las cuestiones que quería comentar, bueno, pues con el fin de resumir un poco las discusiones que hemos mantenido. Muchas gracias, Enrique. Ahora le voy a dar la palabra a Ignacio Molina, que es consultor del Gobierno español, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Cuando quiera. Muchas gracias, Alén. ¿Se me oye bien? Como ha dicho justo delante de mí Enrique, es difícil sintetizar en 7 minutos todo lo que se ha hablado, tan interesante, tan complejo y sobre todo que abre tantos caminos para avanzar en el desarrollo del plan estratégico que hoy se lanza, ¿no? El elemento de lanzamiento de hoy, y en todas las estrategias que todos los territorios y todas las escalas estamos llevando a cabo, ¿no? Estamos en un momento en el que el reto demográfico entró en la agenda política, en la agenda social, que forma parte de la opinión pública y es un momento de oportunidad y de necesidad, porque como también planteaban buena parte de las intervenciones, sobre todo en las sesiones, la brecha crece, las dificultades para los territorios rurales no hacen sino crecer a medida que la despoblación es aún mayor, el envejecimiento también es cada vez más acusado en los territorios y tenemos que encontrar ya soluciones cuando desde el punto de vista de lo técnico y de lo político parece ser que las tenemos. Como resumen, y para abondar en las ideas que ha planteado Enrique y que creo que son fundamentales para el desarrollo y el éxito del programa, sí que me gustaría plantear dos cuestiones que son muy importantes. La primera es la de la visión holística. Además, una visión holística que quizás él lo ha señalado al final y que es fundamental. Es fundamental que los proyectos salgan de abajo arriba. Las comunidades tienen que liderar sus procesos de desarrollo, pero no podemos desentendernos de tener una visión global, una visión de conjunto de los procesos, porque si no, lo que conseguiremos serán intentos de territorios haciendo batallas o guerras por su lado, cuando en el fondo lo que necesitamos también es una imagen conjunta, esa coordinación, esa capa común de problemas o de políticas en la que cada uno, en el ámbito de sus competencias y también en la adaptación a sus territorios, nos permitan avanzar. Es tan importante tener una estrategia común
como también esa adaptación de abajo arriba. Por eso me parecía muy interesante lo que dice Enrique Garcilaso y que es también lo que tiene que remarcarse en un plan estratégico que hace referencia a 4 territorios tan complejos desde el reto demográfico, Galicia, Asturias, Cantabria o Castilla y León, como tan diferentes. De nada va a tener que ver afrontar el reto demográfico en una comunidad asturiana como en un ámbito rural de Castilla y León o en la frontera entre Galicia y el norte de Portugal. Es importante esa doble visión y esa componente holística de las políticas, de abajo arriba, de arriba abajo y absolutamente transversal. También lo planteaba él, se han planteado en las mesas. Hablábamos en una sesión de gobernanza y salía la digitalización. Se hablaba de emprendimiento y automáticamente hablábamos de prestación de servicios. Es decir, o entendemos todas las políticas de una manera global y de una manera transversal, o en realidad, si hacemos compartimentos estancos, volveremos a no conseguir alcanzar los resultados que esperamos y los resultados que necesitamos encontrar. Es importante ir adaptando cada una de las políticas a esta situación. También se mencionaba en las mesas el rural proofing, que muchas veces lo tenemos muy claro, pero no hemos llegado a ser capaces de adaptar las políticas a esa regulación que tenga en cuenta las características de nuestros territorios rurales. Y sin esa adaptación, la mayor parte de las políticas no solo no consiguen los resultados, sino que lo que consiguen es el efecto inverso. Conseguir problemas, aumentar los problemas a la hora de poner en marcha políticas. Son cuestiones importantes. Lo mismo ocurre con la digitalización. Entendemos que la digitalización es esa capa, esa condición necesaria que hemos de cumplir. El plan de conectividad plantea una conectividad universal a 100 megas para toda la población en 2025, pero eso no resolverá nada si no va incorporado un plan de digitalización de la actividad económica y a un plan de competencias digitales de las personas. Sin servicios, sin actividad, de nada sirve tener la infraestructura. Y el problema muchas veces en el medio rural es tanto la existencia o no de infraestructura como la capacidad de utilización de esas infraestructuras. Son importantes ambas cuestiones y ambas tienen que ser pilares de esta estrategia en estos territorios. Y finalmente también, y yo creo que es una de las claves tanto de este proyecto en el ámbito del ministerio en el que nosotros estamos, en el ámbito del gobierno y en el ámbito de cada uno de los niveles de gobierno, la cuestión de la gobernanza. La gobernanza tiene que ser, este plan nos tiene que ayudar precisamente para la mejora de la gobernanza, que muchas veces la tenemos muy clara en el plano de la teoría, pero no en el momento de la ejecución. La ejecución de la gobernanza todavía hay muchas tareas pendientes. Normalmente se tienen claras la necesidad de la descentralización, pero esa descentralización no funciona o no ha funcionado siempre de la misma forma. De la misma forma, tenemos que tener claro que las comunidades locales necesitan el apoyo y la garantía de los niveles superiores. De nada sirve plantear leyes que hagan referencia a cuestiones locales si luego no existe un verdadero mecanismo para llevarlas a cabo. ¿Cómo garantizar la cooperación intermunicipal? ¿Cómo garantizar la financiación de los proyectos desde abajo hacia arriba? ¿Cómo garantizar una autonomía local de tal manera que los territorios sí sean libres a la hora de desarrollar y definir sus propios proyectos de futuro en cada uno de los niveles? Son cuestiones importantes. La gobernanza es ese plano en el que si no funcionamos, si no somos capaces de cooperar desde la lealtad y desde la coordinación de todas las administraciones, nuestro modelo nos va a impedir alcanzar los objetivos y muy especialmente en las áreas rurales, allí donde nuestras administraciones locales son muy pequeñas y exigen de esa cooperación. No va a haber proyectos locales si no hay una cooperación leal de todos los niveles de gobierno. Es importante, sin ello va a ser imposible. Muchas veces hablamos de la necesidad y es verdad, de garantizar la prestación de servicios adecuada a las condiciones del territorio. No es lo mismo prestar servicios en un ámbito urbano que en uno rural. Pero eso tenemos que ir haciéndolo descender en todos los niveles. No solo el gobierno, no solo el marco financiero global, también las comunidades autónomas hacia las entidades locales, diputaciones hacia ayuntamientos, etc. Es decir, ese marco de gobernanza tiene que ser en todos los niveles. Se trata de un proyecto y un plan que es necesario, que va a ser muy importante también a la hora de implementar políticas no solo en estas comunidades autónomas, sino que tengan efectos y puedan ser replicados en otras comunidades que tienen desafíos similares en España y probablemente también en otros países. Y por eso lo único que queda es
expresar la voluntad de cooperación absoluta con los actores del proyecto y trabajar para que se puedan alcanzar los objetivos que se plantean, que son necesarios y sobre todo nos van a ayudar a afrontar el reto demográfico. Aunque siempre se dice que los diagnósticos están hechos, yo creo que es importante también identificar nuevas formas de gobernanza y trabajos para que este diagnóstico se lleve finalmente a cabo. Muchas gracias. Thank you very much, Ignacio. Muchas gracias, Ignacio y Enrique, por vuestras conclusiones. Queridos colegas, ha llegado el momento de cerrar la reunión. Me gustaría agradecer enormemente a todos los participantes. Hemos llegado a ser 200 participantes, lo cual muestra el compromiso y el interés que suscita este tema. Y creo que eso hará que la discusión avance. Creo que de todo lo que hemos hablado, va a ser enriquecedor y sin duda va a proporcionar una sólida base a este proyecto desde el primer momento. Así que muchísimas gracias a los participantes, a los panelistas, también a los representantes de las comunidades autónomas, del Gobierno de España, pero también de la Comisión Europea, DG Regio y DG Reform. También quiero agradecer a mis compañeros del equipo, Ana, Marc, Sayan, Fernando, Enrique y todos los demás compañeros de la división de la OCDE que nos han ayudado a realizar esta reunión. También quiero dar las gracias a los intérpretes porque lo he utilizado mucho hoy. Esto me ha venido muy bien. Muchísimas gracias por la ayuda. Vamos a preparar, por supuesto, un resumen, no de las discusiones, sí, de las discusiones de hoy, quiero decir, y las vamos a compartir con todos. Y luego seguiremos con el proyecto. Así que muchísimas gracias y esperamos vernos pronto en otra reunión relacionada con este proyecto. Que tengan un buen día. Muchas gracias.